La conclusión de este matutino se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Nos está acompañando en esta oportunidad el pastor de la misión 1 de Punto Fijo, nuestro hermano Ali Ure. Él será el encargado de exponer la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora que entramos en la conclusión de este día, usa, mi Dios, al pastor Ali Ure, quien estará llevando el mensaje en este momento. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Dice: aconteció, y cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dice la escritura que David ya estaba habitando su casa, ya Dios le había dado reposo. Y dice la palabra del Señor que entonces David dijo el rey al profeta Natán: ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Aquí hay una enseñanza muy linda, muy maravillosa, y es que Dios da victoria a David y Dios da reposo a David, y ya David tiene reposo de sus enemigos, y ya David tiene su casa. Pero aquí hay algo maravilloso, y es que David, en ese reposo y en esa casa, David piensa siempre en la obra del Señor. David siempre pensando en la obra de Dios, porque ya tengo reposo de los enemigos, ya tengo mi casa de cedro, estoy tranquilo, ¿para qué me voy a poner a inventar? Pero David siente una inquietud por la casa, por la presencia del Señor. Pues David dice aquí en el versículo, dice: y el arca de Dios está entre cortinas. El arca representaba la presencia del Señor allí dentro de esta arca. Y David, tranquilo en su casa, tiene reposo, pero siempre pensando en la obra del Señor, siempre pensando en las necesidades que hay dentro de la obra del Señor. Qué tremendo ejemplo nos da David, porque cualquiera dice: bueno, estoy cómodo, ya descansé de las guerras, tengo mi casa de cedro, ¿para qué me voy a poner a inventar? Pero David le surge una idea, y es que él está preocupado por el arca que está entre cortinas. Él está pensando en la obra del Señor, algo similar a lo que le pasó a Nehemías. Nehemías está en el palacio del rey, Nehemías bebía de la copa del rey, Nehemías tenía todo. Sin embargo, pensó en sus hermanos, allá en sus hermanos que estaban en el cautiverio, en que Jerusalén estaba desierta. Mucha gente no ha aprendido esto. Hay gente que, como ellos tienen empleo, como ellos tienen comida, como ellos lo tienen todo, no piensan en los demás. Nehemías pensó en sus hermanos, y David pensó en la obra del Señor. ¡Qué lindo! Y llama al profeta y le dice al profeta: yo tengo casa de cedro, ya tengo reposo de mis enemigos, pero me preocupa algo, es lo que él quiere decir: que el arca de Jehová está entre cortinas. Y aquí hay mucha enseñanza en estos dos versículos. Una de las cosas importantes es que cuando un ministro tiene reposo es donde surgen las ideas. Un ministro que no reposa nunca va a tener buenas ideas, nunca tendrá ideas que marquen, que hagan historia, que dejen huellas. David estaba reposando, y es importante el reposo. El mismo Cristo en una oportunidad despidió a la multitud, le dijo a los discípulos: es tiempo, vamos a descansar. Hay momentos que hay que apartarlos para reposar, para descansar. Y David está en ese momento, y es en ese momento que surge la idea
de construir un templo, de hacer un templo para el Señor, de hacer un templo donde esté la presencia de Dios. Qué tremendo ejemplo. Tiene su casa de cedro, está en reposo, pero está pensando en la obra del Señor. ¿Cuántos hermanitos tenemos en la iglesia que como ellos tienen su casa, tienen su carro, se olvidan si en la pastoral estarán comiendo o no estarán comiendo? ¿Qué necesita la pastoral? Hay gente, incluso a veces me ha tocado estar en algunos templos, que uno mira un bombillo quemado, otro bombillo quemado por allá, la otra puerta dañada, y nadie piensa en esas necesidades. Todo el mundo está pensando en él mismo. David tenía su casa, David está de reposo, pero está pensando en las necesidades de la obra del Señor. Y tenemos que aprender a pensar en las cosas que se necesitan dentro de la obra del Señor. A veces en los templos ya lo que queda son dos bombillos. Nadie lo toca. La gente habla en lengua, la gente danza, pero nadie lo toca a Dios para sembrar un bombillo. La gente habla en lengua más que Pablo y los corintios juntos. La gente terriblemente allí en el espíritu, pero a nadie le surge una idea. Oye, voy a traer tres bombillos, porque están cariñosos, pero nadie le pasa eso por la mente. Dios mío, David está pensando en la casa del Señor, está pensando en la obra de Dios, y en ese momento de descanso surge la idea de hacer un templo, de construir un templo. Pero David manda a buscar al profeta. Qué importante es la palabra profética. No es que uno va a andar atrás de los profetas como en el tiempo antiguo, uno consulta a Jehová, pero siempre Jehová te va a enviar una palabra profética. Y por eso David manda a buscar a Natán. David necesitaba una palabra profética y Natán le suelta. Natán, en los versículos que siguen, Natán le dice: dale, que Dios estará contigo. Pero hay que tener cuidado con los profetas también, porque parece que Natán en ese momento como que estaba desconectado. No que estaba mal, pero estaba desconectado. Porque de una vez dice: zúmbale, dale. Y después que se va, Dios le dice: dile que sí va a atesorar, que sí va a hacer el asunto, pero no lo va a hacer él, lo va a hacer su hijo. Él no va a construir el templo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en estas cosas. Pero lo hermoso de esta enseñanza es que David siempre estaba pensando en la obra del Señor. Siempre pensemos en la obra de Dios. La Biblia dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. A veces esas sillas ya están todas sucias. La gente llega y limpió, barrió nada más por los lados, ni siquiera movió la silla. Y dijeron: limpia el templo, lo limpió, pero nadie toma un trapito por allá con jabón por allá y vamos a limpiar esta silla donde se sientan los santos. No. Tenemos que aprender a engrandecer la obra de Dios. Nosotros tenemos que tener excelencia en todos los niveles, con los micrófonos. A veces un micrófono, Dios mío, va a predicar a la persona, le da una vuelta y entonces dele otra y le da la otra y van como cuatro y nadie siembra un micrófono nuevo. Dios mío, se necesita un micrófono nuevo. Ya ese no da más, o a veces lo que se necesita es un cable nuevo, pero nadie siembra ese cable y la gente danza y la gente habla en lengua y allí ese micrófono no sirve, ya no hay para dónde darle vuelta en el brazo. Dios mío, pensemos en la obra de Dios, pensemos en engrandecer su obra. Se necesita un buen micrófono, se necesitan buenas cornetas. Ay, no se va a tocar hoy, no, porque la guitarra no tiene cuerda. Nadie trajo unas cuerditas para la guitarra, para el cuatro. Dios mío, tenemos que engrandecer la obra del Señor. Tenemos que tomar muy en serio esto. La obra de Dios la contemplan los hombres. ¿A quién le va a provocar congregarse ahí con un cable que no sirve? Un micrófono que tiene años que no lo lava. Eso está llenito, sucio. Por eso es terrible cómo está eso. Y la gente, Dios está aquí, pero qué tremendo, gloria al Señor. Tenemos que pensar en la obra de Dios, en esos pequeños detalles, en esas cosas son importantes. Una vez oí a alguien que dijo que en los malos detalles está el diablo, pero en los pequeños detalles, cuando los cuidamos, está Dios. Y qué bueno agarrar esas sillas plásticas y pasarles un trapito y limpiarlas. No solamente limpiar el piso del templo, barrer. Algunos que solamente barren y coletos pasan. Y si pasan es por la orilla. Y no estamos viendo ese poco de silla. Tenemos que hacer las cosas bien para el Señor. Cuando David, en ese reposo, pensó en hacer algo bueno por la obra del Señor. Acuérdate de engrandecer sus obras, la cual contemplan los hombres.
hombre. Aunque tú duermas en buena cama y tú estés bien, recuerda que la obra de Dios, siempre recuerdo el testimonio que escuché una vez de alguien. Se necesitaba comprar algo en la iglesia y esa persona tenía el dinero para una operación y entonces donó el dinero. Le dijeron: hermana, ¿cómo va usted a donar ese dinero si usted lo necesita para esa operación de las piernas? Ella dijo: yo puedo andar en muleta, pero la obra de Dios no debe andar en muleta. La obra de Dios tiene que engrandecerse. La obra de Dios la contemplan los hombres, tiene que verse bonita. Tomemos esta palabra, esta enseñanza y engrandezcamos la obra del Señor. Que Dios le bendiga. ¡Yeah!